Hola, mi nombre es Ailén Calviño y esta es mi presentación visual del proyecto integrador para el examen final. Eh, para realizar este proyecto integrador decidí hacerlo sobre la ley de reforma de Estado, ese es el hito que decía analizar, del gobierno de Carlos Menem. Por eso lleva el nombre del gobierno de Carlos de Menem, al final que tan neoliberal fue. Como mencioné, mi nombre es Ailén Calviño y esta es mi 100% plus para la materia de ciencias económicas y políticas. Bueno, al asumir Menem se sancionaron dos leyes que fueron fundamentales en su gobierno. Una es la 23.696, que es la ley de emergencia económica, donde todas las empresas estatales pasaron a ser privadas. Esto hizo que el Estado funcione como ente regulador y no más como un empresario. Y también lo que hizo fue disminuir mucho el gasto público de esta ley. Por otro lado, se sancionó la ley 23.697, que era la ley de emergencia administrativa, donde en conjunto con el decreto de desregularización sancionado en 1991, puso la puesta en marcha de la apertura de la economía y la creciente transnacionalización del comercio interno y la producción. Por otro lado, también en 1994 se sancionó la reforma previsional, donde se le permitía a la gente que su jubilación sea privada, o sea, ellos aportar plata por mes y después que esa sea su jubilación. Decidí analizar este hito, ya que yo no tenía mucha idea sobre lo que había pasado durante este gobierno y mucha gente habla sobre él, algunos lo mencionan como algo positivo, otros como algo negativo y yo no tenía una opinión formada sobre el tema porque no tenía mucha idea sobre la economía, entonces me pareció un buen momento justamente para analizar todo lo que sucedió durante este gobierno y poder formar yo mi opinión sobre el tema. Bueno, luego de haber hablado un poco sobre el hito, algo que había realizado para el 100% fue distinguir entre los tres sistemas económicos, socialista, capitalista y neoliberal, cuál era el más adecuado para el gobierno de Menem. Teniendo en cuenta que el socialismo lo que busca es una distribución de la riqueza igualitaria y que el Estado sea el único empresario, justamente esto es todo lo contrario a lo que buscaba Menem con estas reformas. Después teníamos el capitalismo, que dice que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía del país, que esto también es lo que buscaba Menem, pero sin embargo no me pareció eh, el mejor sistema económico o el que más se asemejaba a su gobierno, que para mí fue el neoliberalismo, ya que dice que el Estado no debe intervenir en el funcionamiento de la economía, ya que para que la misma funcione y beneficie a las grandes empresas no deben estar sometidas a las leyes del Estado. Cuando con la ley de emergencia administrativa, Menem también favoreció mucho a las empresas, ya que les permitía hacer no lo que quieran, pero tenían mucho apoyo del Estado a la hora de echar a los empleados. Esto hizo también que muchos empleados se queden sin trabajo y no tuvieron ningún apoyo por parte del Estado. También, por otro lado, promueve la diferencia de clases sociales, ya que justamente al privatizar las empresas se empezaron a hacer más notorias la diferencia de clases, ya que, como mencioné también, mucha gente quedó sin trabajo, entonces eh, la gente o era rica o era muy pobre. Bueno, otra cosa que se realizó durante el gobierno de Menem es la ley de convertibilidad, donde se equiparaba lo que era un peso, un dólar. Esto tuvo muchos aspectos positivos y negativos. Uno de los aspectos positivos es que disminuyó la inflación. Argentina venía
de una hiperinflación del más del 3000% anual, y con esta ley de convertibilidad se pudo disminuir mucho a más de un 84%. Después también su modelo tuvo un gran apoyo de la comunidad financiera internacional y del FMI. Después, como puntos negativos, eh, era insostenible manejar esta paridad cambiaria, ya que también se hizo un déficit fiscal porque era mucho más barato traer las cosas de afuera, traer la mercadería de afuera, que la producción, que hacerlas en Argentina. Esto hizo que muchas empresas argentinas quiebren, lo que provocó también un gran desempleo y un déficit fiscal, como mencioné anteriormente. Por otro lado, algo que también hago hincapié en el trabajo es sobre el consenso de Washington y la mirada que tiene Kachanowski sobre el gobierno de Menem, ya que el consenso de Washington fue presentado por John Williams en conjunto con el FMI y el Banco Mundial, donde consiste en 10 fórmulas que buscan estabilizar la macroeconomía. Entre ellas está la disciplina en la política fiscal, el reordenamiento de las prioridades del gasto público, la reforma tributaria, la liberación de las tasas de interés, la competitividad del tipo de cambio, la liberación del comercio, la liberación de la inversión extranjera, la privatización de empresas y la desregularización y fortalecimiento de los derechos de la propiedad. Bueno, con respecto a esto, Kachanowski menciona que si el gobierno de Menem hubiese sido neoliberal como mencionan, al menos tendría que cumplir más de la mitad de estas 10 fórmulas, y él dice que no fue así, ya que, por ejemplo, en competitividad del tipo de cambio eso no sucedió, ya que no había competitividad porque era mucho más barato traer las cosas de afuera, o la privatización de empresas, dice que sí, se privatizaron empresas, pero no como se planteaba en el consenso, que se privatizaron más las empresas que al gobierno le convenía. También, por ejemplo, en la liberación de las tasas de interés, ya que únicamente favorecía al Mercosur, entonces se decía que era más un proteccionismo. Él mencionaba que para él eso era más un proteccionismo y no una apertura con el comercio con el resto de los países. Como conclusión, me parece que pude aprender un montón y pude relacionar los temas vistos en clase con el hito. Me parece que ahora puedo tener una opinión formada sobre lo que pasó, y esto no hubiese sido tan llevadero o no me hubiese sido mucho más fácil de comprender todo lo que sucedió si no hubiese sido por los temas y por el material leído en clase, ya que pude ir relacionándolo y analizándolo, tanto con lo que era, si era un gobierno socialista, comunista, capitalista, neoliberal, liberal, o también con otras cosas que estaban más desarrolladas, no en el 100% final, pero sí durante el trabajo que se fue realizando durante toda la materia, como por ejemplo qué era la inflación, qué pasó, por ejemplo lo de Raúl Alfonsín con la hiperinflación, después también sobre lo que es la balanza comercial, la balanza de divisas, el mercado de pagos. Me parece que fue una materia muy enriquecedora y que se pudieron aprender muchos conceptos. Muchas gracias.